Gracias. Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo, como vocero de la bancada aprista por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y no puedo empezar a hablar del tema educativo si no hago un específico recuerdo. Mucha juventud no sabe los orígenes de algunas cosas, pero desde las propuestas iniciales de LAPRA con Víctor Raúl de la Torre, en que planteó la gratuidad de la educación en todos los niveles, creo que empezó un proceso, incluía el programa mínimo de LAPRA hasta el pasaje escolar, desde el año 1931. Sí, esos son hitos importantes que están en la historia y que no hay que olvidar. Por tanto, en nuestros dos gobiernos se puso especial esmero en el tema de educación. Y fue en el segundo gobierno, en que yo integré como presidente del Consejo de Ministros, que el ministro José Antonio Chang, en la ley, plasmamos este concepto de la meritocracia, que hace muy bien la señora ministra en sostenerlo, en defenderlo, y creo que en eso lo compartimos ampliamente. Entonces, esta meritocracia fue llevada a la práctica en esos años, me estoy refiriendo al gobierno del 2006 al 2011, aproximadamente en algo más de 150.000 evaluaciones que se hicieron a profesores, capacitación a más de 160.000 profesores, entraron a la carrera pública magisterial 60.000 profesores, y así por el estilo, creo que se fue marcando la pauta. Este enorme avance que se hizo en nuestro gobierno, cuando entra el gobierno del señor Humala con la ministra Salas, se trunca, se queda en el aire. Hizo bien el recuerdo nuestro colega del Águila, los días de huelga. Efectivamente hubo algunos días de huelga, como todos los gobiernos le hacen un tanto. Pero allí el gobierno se plantó en seco y yo diría que paró los arrestos que el SUTEP, en su versión Patria Roja, o la que quieran, pero quería hacer lo que le diera la gana con la educación. Y eso lo paramos en seco. Y cuando entra la ministra Salas con Humala, otra vez vuelve a relajar, vuelve a empoderar al SUTEP, y el SUTEP, en agradecimiento, a los 40 días le hace la primera huelga. Entonces, estas recurrentes acciones son así, y uno tiene que saber, en la medida de lo posible, prevenirlas. A veces no se pueden evitar, pero cuando están dadas hay que ver la mejor manera de resolverlas. Ahora, la señora ministra nos hizo una exposición inicial con unos cuadros muy interesantes, pero sinceramente parecía, digamos, el elogio de la política educativa del señor Humala. Ayer el primer ministro aquí, cuando estábamos hablando, nos dijo, con Humala no dijo nada de nada, piedra sobre piedra, refiriéndose a una serie de aspectos. Pero resulta que en la versión que nos ha dado la ministra, el señor Humala fue el gran presidente de la educación. Entonces, Salas no se echó nada abajo. Ahora, el salto cualitativo, según este cuadro, se da en el año 2014, en que la señora Martes entró de asesora del ministro Saavedra. Me imagino que es pura coincidencia, de repente es el esfuerzo de su trabajo. Pero este es un tema que evidentemente no se puede dejar de mencionar, porque lo que la ministra tendría que, en todo caso, yo sé que son políticas continuas, pero el objetivo del ministro de este gobierno es levantar lo que hace este gobierno, y principalmente desde cuando ella entró, en diciembre del año pasado. Estar ventilando con elogio políticas que ya no estoy en duda si estos datos puedan ser certeros y veraces. Pero en fin, ese es un tema que solamente yo quería dejar clara constancia de que así era. Señor presidente, aquí hay otro aspecto, y más bien sí agradezco las palabras de la señora ministra en el trabajo que hicimos el grupo parlamentario, que nos comprometimos en el tema, y lo hicimos con toda dedicación, afecto, cariño, amor por el Perú. Creo que era muy importante. Y digan lo que digan, pero eso de alguna forma ha contribuido a resolver el tema. Porque primero esclareció
unos puntos de vista, y hubo como un punto de quiebre en la huelga que pasó de tener de 62% de aprobación a 85% en contra. Entonces, es claro, yo diría, esta actitud de los dirigentes del gremio de no querer aceptar soluciones que eran altamente favorables y buenas. Al final tuvieron que levantar la huelga o suspenderla, como ellos dicen, sin ningún objetivo adicional al que habíamos obtenido el 21 de agosto, que fue el día en que estaba el acta lista para firmar y no quisieron firmar. Hoy día cometieron el despropósito de plantear un paro, que entiendo que ha fracasado, nadie ha parado, se han juntado unos 50, 100 por afuera y nada más. Porque evidentemente esa es la consecuencia del ultrismo, ¿no? Del infantilismo de izquierda, que quieren llevar hasta la última noción de la lucha sindical, todo lo que puedan, aún a costa de no conseguir nada. Y así les ha pasado. Entonces, que sirva de experiencia para podernos entender en mejor nivel. Yo sé que muchas veces las luchas son necesarias, están muy bien, y felicito a mi colega Rosa con su buen discurso realmente, pero, y tiene mucha razón en algunos aspectos que ha dicho, y que coincido. Señora ministra, creo que el tema de las evaluaciones tiene que tener un mecanismo de perfeccionamiento. Estamos completamente a favor, pero perfeccionamiento. Lo que ha dicho ese profesor a un niño, como lo tenemos tantos minutos en atención, es muy difícil, ¿no? Pero me imagino que la práctica va a ir mejorando este tema, sin duda, de la aplicación de los instrumentos o rúbricas, como ustedes lo mencionan. Quiero hacer un pedido especial, señora ministra. He recibido el llamado de muchos... A través de la mesa, por favor. Sí, de muchos trabajadores, a través de la mesa, señor presidente, he recibido el llamado de muchos trabajadores administrativos y de servicios. ¿Sabe cuánto gana un trabajador de servicios? Tengo las boletas acá. 656 soles. Entonces, ese hombre cuando se jubila, recibe una pensión ni de subsistencia, si es que llega a jubilarse. Pero me gustaría una respuesta precisa de cómo podemos resolver. El sueldo mínimo del Perú creo que es 850 soles, ¿no? Bueno, estos hombres y mujeres que son los que limpian los baños, que no tienen guantes, que no tienen máscara, que no tienen botas, bueno, señor presidente, ganan menos del sueldo mínimo vital. Tampoco es posible. Entonces, si hay una mejora, como se ha dicho ayer, al presupuesto de educación, creo que este es un tema que tiene que atenderse. No solo es profesores. Un colegio sin trabajadores de servicio sería una posilga inaceptable. Entonces, creo que este es un tema importante, y sin trabajadores administrativos, que también hacen una labor importante, y muchos de ellos están por debajo de los sueldos mínimos. ¿Cómo miramos el futuro? Sería bueno conocer, creo que no está en ninguna pregunta, de las 40 largas preguntas, me llama mucho la atención que el señor vicepresidente, cuando dirigía la mesa, le pedía a la ministra que respondiera más corto, pero era su bancada la que había impulsado 40 preguntas. Para la próxima pues ser un poco más concretos y podemos entendernos mejor en menos tiempo y con más atención de todos los señores congresistas. Pero yo quería preguntar, estoy mirando el futuro. Por ejemplo, no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero ¿cuáles son las medidas que puede tomar el sector de educación para, por ejemplo, la educación a distancia? Para poder llegar con los nuevos métodos de educación a través de Internet o la televisión a los rincones más alejados del Perú. Porque resulta que en los sitios más alejados donde no hay mucho control y que está bajo el manejo de un colegio unidocente, por ejemplo, o de pocos profesores, algunos de ellos que podrían ser extremistas, vinculados de verdad al Movadef y a Sendero Luminoso, ¿qué niños nos van a salir de ahí? ¿Qué educación pueden recibir? Eso se evita si nosotros llegamos con tecnología a los niños. Como algunos países, usted sabe, ministra, ya lo están haciendo y ya lo están trabajando. Y creo que sería la versión moderna y futurista, y no tan lejana, por supuesto,
de poder llegar con una educación de calidad, moderna, distinta, directa e igual. Porque podríamos dar a través de los medios cibernéticos una información educativa del más alto nivel y no estar sujetos a estos altibajos de profesores que unos saben y otros no saben. Entonces, creo que hay un tema de futuro que se lo dejo como una preocupación. Continúe, por favor. Del partido que impulsó la educación gratuita y ahora queremos ayudar a impulsar la educación de mejor calidad posible. Una cuestión final, señor presidente. Yo fui crítico de esta interpelación en medio de la huelga. Ok, afortunadamente eso ya pasó. Y acá se ha cumplido el procedimiento parlamentario con altura y respeto, como con altura y respeto también fue el diálogo con los profesores. Podemos tener mil diferencias, pero en ningún momento, ninguno de ellos tuvimos diferencias fuera de lugar. Pero a mí me preocupa mucho que mucha gente diga, posiblemente con razón, no voy a desmentir a nadie, posiblemente con razón, que detrás de un grupo de profesores, un grupo, no de todos los profesores, un grupo de profesores, esté metido pues la Ultra, esté metido el Movadef, esté metido Sendero Luminoso, o Pucallacta, o cualquiera de esos movimientos extremistas. Entonces, a esas voces que de manera irresponsable dicen, oye, vamos a bajarnos a la ministra como sea, o porque ella renuncia porque la presionamos, o porque la censuramos, continúe un minuto, lo culminar. O la amenazamos con la censura. ¿Qué cosa es lo que se pretende en esta enorme contradicción? O sea, los que protestan son senderistas, pero vamos a darle en la yema el gusto dándole la cabeza a la ministra. ¿Esa es una forma equilibrada e inteligente de ser política? No me parece. Por tanto, estoy seguro que en su momento tendremos una reflexión entre todos para tratar este tema con la más alta responsabilidad de Estado. Estamos hablando de políticas nacionales, estamos hablando de la educación de los niños, estamos hablando del futuro del Perú y por tanto esto hay que manejarlo con la mayor serenidad, con el mayor civismo, con la mayor seriedad con la que los hombres de Estado y mujeres de Estado tenemos que tratar las cosas. Muchas gracias, señor presidente.